Importancia del cerebro en el proceso de aprendizaje. Como introducción, podemos mencionar que comprender de mejor manera la relación entre el cerebro, los estímulos que los seres humanos recibimos del ambiente y las experiencias acumuladas que tenemos nos permiten entender no solo la manera de cómo tomamos decisiones de manera cotidiana, sino también de qué forma se encuentran alterados estos procesos. A lo largo de los años han sido muchos los investigadores que se han dado la tarea de analizar el proceso de aprendizaje en las personas. Son muchos los resultados y los debates que esto han generado debido a las diferentes opiniones que se tienen acerca de cómo se origina el aprendizaje, sus diferentes teorías y sus principios. ¿Cómo es que nuestro cerebro es capaz de trabajar para obtener el conocimiento y generar diversas opiniones para almacenarlo y clasificarlo? Pues bueno, en sí el cerebro humano es el órgano más complejo y sorprendente de todo el cuerpo. Según opiniones de muchos, a medida que pasen los años y la ciencia y la medicina sigan avanzando, seguiremos descubriendo cosas nuevas y fascinantes acerca de este complicado órgano y, claro, del proceso de aprendizaje. Mientras tanto, a lo largo de este trabajo, mis compañeros y yo estaremos complacidos de hablarle más acerca de este tema, de lo que es el neuroaprendizaje, sus aportes filosóficos, psicológicos, entre otros, lo que es el sistema para aprender cerebro, cuerpo y mente. El cerebro e inteligencia. Existe la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes, otras regularmente inteligentes o poco inteligentes y que la mayoría permanece así por el resto de su vida. Nada más falso que esto. Las nuevas investigaciones demuestran que la inteligencia humana depende de la cantidad de conexiones entre las neuronas del cerebro. Es decir, que cuando más conexiones hay, más intensas se vuelven las neuronas. Se es más inteligente y el cerebro es más capaz de seleccionar rápidamente la información importante, procesarla con rapidez y descartar todo lo que considere que no es relevante. Entre otras de las funciones que tiene el cerebro es que el cerebro es el que procesa la información sensorial, controla y coordina los movimientos y las funciones corporales homostáticas como los latidos del corazón, la presión sanguínea y la temperatura corporal. El cerebro es el responsable también de lo que es la cognición, la memoria y el aprendizaje. ¿Se puede conseguir que se aumenten las conexiones de nuestro cerebro? El cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos y aprendemos cosas nuevas y más complejas. De este modo las conexiones aumentan y lo que él considere que ya no necesita lo va deshaciendo. ¿Esto qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro con grandes retos es cuando más se incrementan las conexiones. También cuando cometemos errores, aprendemos de ellos y nos esforzamos por darle una solución a todo esto. Todos estos procesos son los que fortalecen nuestro cerebro. ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Pues la clave está en que para que el cerebro se haga más fuerte se debe ejercitar con frecuencia, logrando así que el cerebro se haga más fuerte y más inteligente. La inteligencia. La inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad lógica de comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Entre los tipos de inteligencia, según Howard, nos menciona que existe la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia corporal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturista. Howard nos dice que él considera que una de las más importantes o más relevantes es la inteligencia lingüística.
ya que ésta utiliza ambos hemisferios del cerebro y se caracteriza mucho en lo que son los escritores y los analistas. El aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, posibilitando la medida del estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. Tenemos lo que es la conductista, que por ejemplo describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que puede observar en la conducta del sujeto. El proceso fundamental del aprendizaje es la iniciación, la recepción de un proceso de observación que implica tiempo, espacio, habilidad y otros recursos. De esta forma, los niños aprenden a hacer tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. Entre los principales estilos de aprendizaje tenemos el estilo de aprendizaje visual, que es el que se aprende viendo. Tenemos el estilo de aprendizaje auditivo, que es el que aprende escuchando. Tenemos el estilo de aprendizaje verbal, que aprende leyendo y escribiendo. Y el kinésico, que es el que se aprende haciendo. El primer aporte científico lo vamos a denominar el nuevo paradigma llamado neuroeducación. Neuroeducación básicamente es el resultado de investigaciones de la psicología cognitiva y de la pedagogía como ciencias de la educación, ¿no? Ellos conformaron esta nueva disciplina que denominamos neuroeducación. Pero se estarán preguntando, ¿qué es neuroeducación? Neuroeducación es básicamente saber cómo el cerebro aprende y de qué manera estimula su desarrollo en el ámbito escolar, por medio de la enseñanza, obviamente. Para lograr este propósito se necesita, uno, que los docentes puedan conocer más sobre este órgano, el cerebro, responsable del aprendizaje, saber cómo funciona y cómo aprende el cerebro. Entonces, reflexionar sobre aquellos aspectos que influyen en el proceso de aprendizaje con el fin de que el estudiante sea un ser autónomo, un ser independiente y un ser autorregulado. Si bien es cierto, estamos viviendo ya en un siglo XXI, en donde este siglo reclama un profesional que no adopte solamente pasivamente los cambios de la sociedad, sino que sea un agente de cambio, que sea un profesional líder, que sea proactivo, que no sea receptor pasivo, sino un participante activo, lo cual exige que los docentes desarrollen las clases de calidad, de excelencia, ¿no? Que utilicen estrategias pedagógicas desarrolladoras de la inteligencia, de la creatividad y del pensamiento crítico. Cuando hablamos de los aportes científicos que nos brinda la neuroeducación, estamos hablando de resultados de investigaciones, de arduas investigaciones en el campo. Algunas de ellas ya han sido aceptadas abiertamente, como lo es la investigación de la neurogénesis, las emociones, el papel de las emociones en la cognición y la identificación de periodos sensibles a ciertos aprendizajes. Con todo este conocimiento disponible que hoy circula, tenemos entonces una nueva propuesta educativa que parece avanzar con paso seguro. Sin embargo, tenemos muchos docentes arraigados en aquellas partes tradicionales de seguir enseñando por parte de la memoria, de seguir evaluando también utilizando esos métodos tradicionales, ¿okay? Pero esto es lo que ocurre cuando se trata de construir y validar nuevos conocimientos y establecer nuevos paradigmas. Bien, dentro de los aportes metodológicos tenemos a la neurodidáctica como ciencia que fusiona por una parte la didáctica y por otro la neurociencia. La neurodidáctica es una rama pedagógica basada en neurociencias, primero que nada.
Otorga nueva orientación en la educación y tiene como propósito diseñar estrategias didácticas y metodológicas eficientes que promuevan el desarrollo cerebral a mayor aprendizaje en los términos que los educadores puedan interpretar. Como mencionamos, la neurodidáctica forma parte del nuevo paradigma en la educación. Es el resultado de múltiples investigaciones, ¿okay? de cómo funciona el cerebro básicamente. Entonces, estas investigaciones nos han traído nuevas conclusiones. Por ejemplo, el proceso de desarrollo cerebral es gradual. Por ello, las propuestas de aprendizaje deben ir siempre de lo más simple y concreto a lo más abstracto y complejo. Otro de los aportes metodológicos que podemos mencionar de la neurodidáctica es que debemos incluir más estímulos intelectuales y menos memoria. Si al enseñar y formar jóvenes se llega a ofrecer estímulos intelectuales y que necesita el cerebro, se puede desarrollar capacidades cognitivas y en este caso resulta súper fácil aprender. Pero cuando los maestros transmiten la materia del mismo modo, con frecuencia los estudiantes aprenden los contenidos de memoria sin siquiera entenderlo. Si el alumno no ha entendido algo bien, la memorización bien va a reforzar esas conexiones defectuosas y se activarán nuevamente. Entonces se recomienda cambiar por completo el método de explicar para aprender algo nuevo. A veces cuesta mucho obligar o forzar o reorientar esa red neuronal que ya ha sido consolidada. Entonces se resuelve bien la tarea propuesta por el maestro, aumenta en el estudiante los niveles de dopamina y acetilcolina, que son moléculas neurotransmisoras cuyo incremento produce sensaciones de bienestar y motivación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al incluir estrategias que puedan hacer esas conexiones neuronales correctamente, el estudiante al final va a sentirse satisfecho porque aprendió algo nuevo, porque existe un aprendizaje significativo. Dentro del neuroaprendizaje tenemos diferentes enfoques, como lo son los fundamentos filosóficos y los fundamentos psicológicos. Los fundamentos filosóficos de la educación son el conjunto de ideas y principios que sustentan las teorías y prácticas educativas. Estos fundamentos se basan en preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza y el papel de la educación en la sociedad. Explora las principales perspectivas filosóficas sobre la educación, incluyendo esencialismo, que es el énfasis en transmitir conocimientos y habilidades esenciales. También tenemos el progresismo, que es el enfoque en el aprendizaje centrado en el estudiante y el desarrollo integral. El constructivismo, la creencia de que el conocimiento se construye a través del aprendizaje activo. El existencialismo es el énfasis, ¿verdad?, en la libertad individual y la elección en la educación. Ok, ¿por qué son importantes los fundamentos filosóficos de la educación? Ok, porque proporcionan un marco para pensar críticamente sobre la educación. Los fundamentos filosóficos nos ayudan a cuestionar las suposiciones que subyacen a nuestras prácticas educativas y a considerar alternativas. Nos ayudan a comprender los diferentes propósitos de la educación. ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan y desarrollen a través de la educación? Los fundamentos filosóficos nos ofrecen diferentes perspectivas sobre esta pregunta. También guían el desarrollo de currículos y pedagogías, que son las decisiones sobre qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo evaluar el aprendizaje, que también se basan en supuestos filosóficos. También promueven la equidad y la justicia en la educación. Fundamentos filosóficos pueden ayudarnos a identificar y abordar las desigualdades en el sistema educativo. Ok, vamos a poner a preguntar ahora cuáles son los principales temas de los fundamentos filosóficos de la educación.
Ok, eso podemos mencionar la naturaleza del conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, el papel de la educación en la sociedad, también la educación educativa. ¿Cuáles son algunas diferencias perspectivas filosóficas sobre la educación? Muy importante. En esas tenemos el esencialismo, el progresismo, reconstruccionismo y existencialismo. Siguiendo con los fundamentos psicológicos de la educación, podemos decir que son el conjunto de principios y teorías psicológicas que se aplican al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos fundamentos abarcan una amplia gama de temas, desde el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes hasta las teorías del aprendizaje y la motivación. También podemos decir que profundiza en las teorías psicológicas clave que influyen en la educación, incluyendo conductismo, que es el enfoque en las conductas observables y el uso del refuerzo. También tenemos el cognitivismo, que es el énfasis en los procesos mentales y el procesamiento de la información. También tenemos teoría del aprendizaje social, que es el papel de la observación, la imitación y la interacción social en el aprendizaje. También podemos mencionar la psicología humanista, que es el enfoque en el crecimiento personal, la autorrealización y el bienestar emocional. ¿Por qué son importantes los fundamentos psicológicos en la educación? Ok, porque proporcionan una base para comprender cómo aprender a los estudiantes, a comprender los procesos psicológicos que subyacen el aprendizaje. Los educadores pueden desarrollar estrategias de enseñanza más efectivas. También ayudan a diseñar currículos y experiencias de aprendizaje que sean apropiadas para el desarrollo de los estudiantes. Los fundamentos psicológicos pueden informar decisiones sobre el contenido, la metodología y la evaluación del aprendizaje. También promueve la creación de un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. Los educadores que comprenden las necesidades psicológicas de sus estudiantes pueden crear un ambiente que fomente el aprendizaje y el bienestar. También mejoran la comunicación y las relaciones entre educadores y estudiantes, al comprender la forma en que piensan y sientan los estudiantes. Los educadores pueden comunicarse con ellos de manera más efectiva y construir relaciones positivas. Ok, ¿cuáles serían algunos de los temas clave en los fundamentos psicológicos de la educación? Podemos mencionar el desarrollo cognitivo, cómo se desarrolla el pensamiento de los estudiantes a lo largo del tiempo, y también cuáles son las diferentes etapas del desarrollo cognitivo. Podemos mencionar también el desarrollo social y emocional, que es cómo se desarrollan las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, y también cómo afectan las emociones el aprendizaje. Teoría del aprendizaje, también se puede decir cómo aprenden los estudiantes, cuáles son diferentes teorías del aprendizaje. La motivación. ¿Qué motiva a los estudiantes a aprender? ¿Cómo pueden los educadores aumentar la motivación de los estudiantes? La individualidad. ¿Cómo aprenden los estudiantes individuales? ¿Qué son los estilos de aprendizajes? Y la evaluación del aprendizaje, que es cómo se evalúa el aprendizaje y qué son las diferentes formas de evaluación. Ok, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones de los fundamentos psicológicos de la educación? Podemos mencionar el diseño curricular, que son los educadores que pueden utilizar los fundamentos psicológicos para diseñar currículos que sean apropiados para el desarrollo de los estudiantes y que promuevan el aprendizaje efectivo. También están las estrategias de enseñanza, donde los educadores pueden utilizar los fundamentos psicológicos para desarrollar estrategias de enseñanza que sean efectivas para diferentes tipos de estudiantes y diferentes estilos de aprendizaje. Y también tenemos el manejo del aula, que son los educadores que pueden utilizar los fundamentos psicológicos para crear un ambiente de aprendizaje positivo y seguro,
y para manejar el comportamiento de los estudiantes de manera efectiva. Y por último podemos mencionar el asesoramiento educativo, que son los educadores que pueden utilizar los fundamentos psicológicos para brindar asesoramiento a los estudiantes sobre los temas académicos, sociales y emocionales. Integrando fundamentos filosóficos y psicológicos. Discute cómo integrar las perspectivas filosóficas y psicológicas en las prácticas de enseñanza. Alinear el currículo y la instrucción con los objetivos educativos. Asegurar la alineación entre las creencias filosóficas y los métodos de enseñanza. También podemos comprender los estilos de aprendizaje individuales, que es adaptar los enfoques de enseñanza para atender a diferentes estilos de aprendizaje. Crear un entorno de aprendizaje solidario e inclusivo es fomentar un clima de clase que promueva el crecimiento y el desarrollo personal. Y por último, evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera efectiva, que es utilizar métodos de evaluación que se alineen con los fundamentos filosóficos y psicológicos del currículo. Tercera parte, sistema para aprender, cerebro. Lo que el cerebro necesita para aprender. En resumen, podríamos mencionar la atención. La atención es el primer paso hacia el aprendizaje. Esto se debe a que el cerebro debe concentrarse en las cosas que se muestran. Sin embargo, en ocasiones realizar algún tipo de multitarea puede ser peligroso para este fin, ya que se divide la atención. La motivación es esencial para el aprendizaje. Bajo este contexto, las personas motivadas tienen un cerebro más receptivo para aprender nuevos conocimientos. Ejercicio y nutrición. Mantener un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular y una dieta balanceada mejora la capacidad del cerebro para aprender. El flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro se mejoran con el ejercicio, y una dieta saludable le da los nutrientes necesarios para que funcione al máximo. El sueño. El sueño es esencial para el aprendizaje y la consolidación de la memoria. El cerebro refuerza las conexiones neuronales relacionadas con lo aprendido durante el día mientras duerme. Desafío y práctica. El desafío y la práctica constante benefician al cerebro. El crecimiento y la adaptación del cerebro se fomentan al aprender cosas nuevas y practicar habilidades con frecuencia. Ambiente y estímulo. El aprendizaje se fomenta en un entorno rico en estímulos y experiencias. La exposición a diversas perspectivas, culturas, conocimientos enriquece la mente y estimula el aprendizaje. Emociones. Concepto de aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional es el proceso que consiste en desarrollar habilidades de carácter emocional para identificar, entender, controlar y expresar efectivamente las emociones. Es aquel aprendizaje que permite ser consciente de las propias emociones y actuar de forma correcta entre ellas. Algunos ejemplos que podemos mencionar sería el aprender a controlar la ira, que es el aprendizaje para aprender a gestionar el enojo. Aprender a estar triste, proceso para lidiar con un estado emocional de tristeza. Aprender a expresar sentimientos, saber explicar las emociones para dar a entender la razón de un determinado estado de ánimo. Aprender a controlar los impulsos. Se trata de saber regular aquellas acciones que se realizan de forma rápida y sin previa consideración. Características del aprendizaje emocional. Conciencia emocional. Es el conocimiento que se tiene acerca de las emociones, denota la capacidad de advertir los sentimientos en determinados momentos, pudiendo identificarlos, comprenderlos y regularlos. Reconocimiento emocional. Se refiere a la capacidad para
reconocer las emociones que se experimentan en momentos dados. Comprensión emocional es la habilidad para entender las emociones que se perciben, entendiendo así la razón de los distintos estados de ánimos. Control emocional consiste en la capacidad para regular las emociones no cediendo el control ante ellas. Expresión emocional, habilidad para decidir o decir con precisión lo que se siente emocionalmente. Tipos de aprendizaje emocional. Aprendizaje asociativo es el aprendizaje que ocurre cuando una persona asocia un elemento, ya sea un pensamiento, una idea o un estímulo, con otro, provocando cierta relación. Por ejemplo, el sonido que produce la bocina de un automóvil lo asociamos al tráfico. El aprendizaje cognitivo alude a los conocimientos y habilidades que se adquieren durante toda la vida, bien sea por experiencia o por estudio. Importancia del aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional confiere la capacidad para gestionar de forma correcta las emociones, enseña cómo expresar los sentimientos, a contar o controlar los impulsos, a ser empáticos con los demás, a aceptar determinados estados emotivos y en general a ser consciente de lo que se percibe emocionalmente. A nivel personal, las personas con buenas habilidades emocionales experimentan bienestar general y en un ámbito social, al ser capaces de entender los sentimientos ajenos, pueden actuar de manera más propicia según cada contexto, generando también bienestar en otros. La mente es el cerebro en funcionamiento como un conjunto de procesos mentales que nos permiten conocer y modificar nuestro entorno para adaptarnos a nuestra realidad. La percepción, la memoria, la atención, el aprendizaje, las emociones, el razonamiento, la toma de decisiones, los procesos afectivos y la planificación, entre otros, forman parte de este conjunto de procesos. Los procesos mentales o cognitivos son procesos que reciben, almacenan y manipulan todo lo que nos llega de nuestro entorno para poder comprenderlo y asimilarlo. Son la forma que tiene nuestra mente de procesar y almacenar la información a partir de los datos que aportan nuestros sentidos y nuestros conocimientos adquiridos. Son muy variados y actúan en diferentes niveles. Podemos experimentar sensaciones corporales internas y provenientes del mundo exterior, emociones y sentimientos, deseos, motivaciones, creencias, etc. Se catalogan de dos maneras: procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Procesos cognitivos básicos afectan a nuestros pensamientos y condicionan nuestra conducta de manera inconsciente para conseguir la mejor acción ante los estímulos exteriores. La percepción nos permite darnos cuenta e interpretar una situación particular dándole un significado según las sensaciones que nuestros sentidos nos transmiten. A través de ella creamos una imagen del mundo que nos rodea. La atención es un proceso que permite a nuestra mente ignorar el resto y concentrarse en un solo estímulo. Ante la imposibilidad de procesar la gran cantidad de estímulos externos, seleccionamos solo lo más relevante para cada uno de nosotros. La memoria codifica y almacena el conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestra vida para que podamos recuperarlo y utilizarlo para adaptarnos a nuestro entorno cambiante. La memoria sustenta a los demás procesos cognitivos e incluye nuestro aprendizaje evolutivo inconsciente a lo largo de los siglos. La emoción es un proceso psicofisiológico no consciente que surge de una experiencia o recuerdo y libera hormonas y neurotransmisores para establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Procesos cognitivos superiores.
El pensamiento es una capacidad que tenemos de transformar la información que nos llega para organizarla en ideas, conceptos y representaciones de la realidad, proporcionando a esta un sentido a través de la emoción. Nos permite aprender razonando, haciendo deducciones, concibiendo teorías para tomar decisiones y resolver nuestros problemas cotidianos. El lenguaje nos permite comunicarnos con los demás y también con nosotros mismos mediante pensamientos. Esto nos permite planificar y regular nuestra conducta. Aprendizaje. Proceso por el que se adquieren nuevos conocimientos y se modifican habilidades, conductas y valores personales. Aprendemos mediante experiencia, el estudio, el razonamiento y la atención. Motivación. Proceso interno basado en la emoción y el aprendizaje, que pone en funcionamiento y dirige nuestra conducta hacia un objetivo en particular. Sentimiento es el resultado de la emoción, que determina el estado de ánimo y puede ser explicado con palabras. Los sentimientos pueden afectar nuestras decisiones. La inteligencia es la capacidad de advertir y procesar información de nuestro entorno para convertirla en conocimiento que pueda ser utilizado para realizar conductas adaptativas a nuestro medio. Por otro lado, la inteligencia emocional es saber gestionar nuestras emociones, reconociendo lo que sentimos y lo que sienten los demás. Se acepta que hay diferentes tipos de inteligencias en los distintos ámbitos sociales. El cuerpo. El cuerpo humano aprende jugando. Los niños aprenden investigando y el juego es el principal motor del aprendizaje. Por lo tanto, la etapa de la educación infantil pone énfasis en el papel principal del estudiante. Es debido a esto que podemos indicar que el cuerpo humano aprende jugando. La anatomía del ser humano y su función según la visión de un infante. Es necesario plantearles a los infantes algunas preguntas sobre el cuerpo humano que los lleven a aprender diferentes contenidos y conceptos del mismo. Una de las líneas de indagación que se podría seguir sería, por ejemplo, investigar sobre la anatomía del ser humano y su función. Viéndolo de esta perspectiva, si partiéramos de la comparación del cuerpo humano con un árbol, ellos podrían descubrir que el cuerpo de una persona está compuesto por 3 partes: el tronco, la cabeza y las extremidades. Luego podríamos profundizar en el funcionamiento de cada uno de los sistemas y aparatos que lo constituyen. Por último, conjuntamente con ellos, se podrían estudiar las diferentes maneras de mantenerlo en forma saludable. La importancia del juego como motor del aprendizaje. El juego es uno de los medios más importantes para el desarrollo y el aprendizaje de la etapa infantil. Esto se debe a que los niños construyen significados a través del juego a partir de sus interacciones con los demás y con su entorno. Hay algunas características que hacen del juego un recurso pedagógico indispensable. Entre ellas podemos mencionar algunas. Como se puede indicar, es significativo. Los niños juegan a comprender o para comprender el mundo a su alrededor y comprender el significado de una experiencia al vincularla con algo que ya saben. Es divertido, aunque en ocasiones puede presentar desafíos. Generalmente genera alegría, motivación, emoción y placer. Invita a los niños a participar activamente. Los niños suelen participar activamente y participar física y mental y verbalmente. Por último, es interactivo. Los niños aprenden más al jugar para probar opciones, revisar hipótesis y descubrir nuevos desafíos. Una característica adicional que podríamos mencionar es que implementa la interacción social. Permite la comunicación de las ideas para comprender a otros mediante la interacción social, lo que facilita la construcción de una comprensión más profunda y relaciones más fuertes.
Como se pudo observar a lo largo de esta presentación, el cerebro ha sido una parte vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el ser humano se hace valer de su inteligencia para aprender todo lo relacionado a su entorno social, físico y geográfico. Abordamos diferentes enfoques relacionados al aprendizaje, al igual que se abordó los diferentes sistemas para aprender en cuanto al cerebro, cuerpo y las emociones. Todos aspectos con los que diariamente nos relacionamos. Esto nos deja como enseñanza y conclusión de que es muy importante alimentar con estímulos y conocimientos positivos al individuo desde su etapa infantil hasta su adultez para lograr obtener un elemento productivo para la sociedad y la familia, ya que de lo contrario se forman personas con una capacidad limitada de empatizar o simpatizar con su entorno y sus semejantes.